Mientras tanto, en el trabajo el ajetreo seguía. Había cada vez más movimiento y debíamos desplazarnos a distintos puntos de la obra en cada vez menos tiempo. Yo, la verdad, no tenía problemas con el trabajo duro. Mi constitución física me facilitaba las cosas. A otros quizás no le ocurría lo mismo. Por eso no aguantaron y se fueron. Pero la verdad era que por aquel entonces abundaba el trabajo en Cataluña. Abundaba el trabajo aunque dijeran que había crisis. Lo que pasaba era que a veces no se conseguía el trabajo que se quería. Pero si un hombre conseguía el trabajo que más le gusta, y si a ese hombre le dieran la posibilidad de elegir más y más, ese hombre no trabajaría. El hombre ha estado en crisis desde que se bajó de los árboles, y aquí, en la tierra, dejó lejos a otra crisis que consistía en la dificultad de moverse entre las ramas. Pero a la gente le encanta hablar de la crisis. La única forma de que la gente no hable de crisis es tapándole la boca. Por eso, y para que también me calle, sigamos. En una de aquellas tardes en el trabajo, mientras transcurría nuestro descanso, me senté en el toro mecánico. Así le decían a la máquina que servía para levantar peso en la obra. En Argentina la llaman Clark. Y me había sentado pues me sentía atraído al ver lo moderna que era esta versión española de aquella herramienta de toda obra en construcción. Como tenía la llave puesta, no aguanté mis ganas de escucharle el motor y la puse en marcha. Acto seguido, accioné las palancas que subían y bajaban las dos uñas que servían para levantar peso. En ese momento, cruza delante de mí el encargado, quien se queda muy interesado en lo que estoy haciendo con el toro. ¿Es que sabes manejarlo?, me preguntó. Bueno, en Argentina los manejaba, pero eran mucho más viejos, le dije, por no saber cómo salir de la situación. ¿Tienes el carnet?, preguntó él. Y yo le dije que sí, que lo tenía. Bien, desde ahora lo manejas tú, dijo, antes de darse media vuelta e irse. Me quedé un rato más sentado en lo que desde ahora llevaría, por casualidad, por toda la obra. Pensé un poco mejor el asunto y me di cuenta que desde ese momento la hora se me pasaría más rápido y también trabajaría menos. Lo único que pedí fue que al comienzo me tuvieran paciencia, ya que tendría que acostumbrarme a aquel modelo tan moderno, tan diferente a los que había usado en Argentina. Por supuesto que jamás había manejado una máquina de esas en mi vida. Me dijeron que sí, pero me mintieron. Nada más prender el motor del toro no hubo compasión para conmigo. Me llamaban de todas direcciones a los gritos, peleándose entre sí para que los atendiera primero. Luego me enteré de que el torero oficial había dejado el trabajo justo la tarde en que yo, por curiosidad, me había puesto a jugar en la máquina. También hay que reconocer que el artefacto era muy fácil de manejar, y luego de un rato uno se habituaba sin dificultad. Trabajé, sin embargo, con la mayor atención los primeros días, ya que sabía que un error podía dejarme en la calle. Comenzaron a pasar los días y nada ocurría, hasta que ya me decían, torero, por aquí, torero, por allá. Y comencé a tener más y más confianza en mi dominio del toro. Aunque al comienzo solo trasladaba de un lado a otro los pales de ladrillos, movía sacas de arena o transportaba las estructuras de los andamios, llegó el momento en que tuve que descargar a los camiones que venían llenos de materiales. La tarea me asustó al principio, ya que no solo había que hacerlo rápido, sino que cada camión traía más de 30 hileras de pals en su interior, tanto de ladrillos como de cemento y cola para enlucir. Pero lo pude hacer sin ningún inconveniente, y fue ahí cuando mejor manejaba el toro, cuando casi ocurre una desgracia. La excesiva confianza que ya tenía en el manejo de la máquina me había hecho descuidar la actitud siempre alerta que había tenido hasta entonces. Venía manejándome a mayor velocidad cuando había que trasladarse de un punto a otro de la obra. Circulaba hacia atrás sin miedo, casi sin mirar en los espejos. Le hacía dar trompos al toro cuando alguno de mis compañeros me miraba. Lo enderezaba de golpe y salía por las plataformas de acceso a las distintas plantas apretando el pequeño botón de una liebre que tenía en el tablero y que servía para propulsar a la máquina a su velocidad máxima. Entonces, una tarde, acudí a un llamado desde una de las salas cubiertas del edificio, bajo la estructura de lo que terminaría siendo el estacionamiento. Ya había dejado servido a unos albañiles con la cuba de cemento que me habían alzado por la grúa, por lo que me apresuré a ver qué necesitaban de mí. Al llegar, recibí mis instrucciones desde lo alto de un andamio, lugar desde donde 4 albañiles trabajaban en las paredes laterales. En realidad eran 3 albañiles, españoles los 3, y un peón, nigeriano, con el que ya había tenido yo cierto trato en las horas de descanso. Cuento esto pues tiene que ver en concreto con lo que sigue. Se me encomendó que alzara un palet de ladrillos, que se hallaba junto al andamio,
para que en lo alto los albañiles pudieran tomarlos y distribuirlos en las plataformas. Mientras escuchaba lo que tenía que hacer, sentía los gritos que desde el otro extremo de la obra reclamaban mi presencia. Me dispuse entonces a realizar mi tarea lo antes posible. De un veloz movimiento introduje las uñas del toro bajo el palet de ladrillos y comencé a subirlos. No sé en qué me distraje, pero alcé la mirada justo para ver y detener esto. Debido a la velocidad que llevaba al introducir las uñas del toro, estas no solo alcanzaron al palet, sino que como sobresalían por la madera, se metieron debajo de la base del andamio, dando como resultado que, debido a la poderosa fuerza de la máquina, todo el andamio fue levantado junto al palet de ladrillos. Me invadió por todo el cuerpo un calor abrumante, debido a esa certeza de saber que aquello que ocurría por culpa mía. Como miraba a lo alto, pude ver que mientras gritaban, los 3 albañiles españoles se aferraron a las barras del andamio, es decir, se habían aferrado a su suerte. En cambio, algo muy distinto ocurrió con el amigo nigeriano. Quizás más versado en cuestiones de desgracia y viendo la inminencia de la catástrofe, el bueno del negrito no dudó en arrojarse al vacío apuntando acertadamente a una montaña de arena que se hallaba a unos 5 metros del andamio. Todo ocurrió en un instante y finalizó cuando detuve la máquina justo a tiempo. No pude de todas formas salvarme de algunos insultos, pero me contenté con no haber matado a nadie. El que no dejó de reírse, seguramente al ver mi cara, era el nigeriano, y todavía se rió varias veces más cada vez que nos veíamos. Me sorprendió que no se enojara conmigo, todo lo contrario. Desde entonces nos hicimos más próximos. Yo seguí manejando el toro unos días más, pero escuché una tarde una conversación en los vestuarios donde se dijo que hacía falta un carnet especial para conducirlo. Entonces me quedaron claras las palabras de mi encargado aquel día. ¿Tienes el carnet? Yo había dicho que sí, pensando que se refería al carnet de conducir automóviles y no al de conducir toros mecánicos. La verdad era que ni sabía que existía un carnet específico para conducir el toro. Tomando conciencia del riesgo que corría y que ya había corrido, hablé con mi encargado y le comenté el asunto tal y como ahora lo entendía. Él se enfureció y me prohibió volver a usar el toro, pero su enojo no se debió al riesgo que se había corrido, sino que tenía que encargarse de buscar otro torero. Volví a mi trabajo de recolector de escombros, pala en mano y sin riesgos innecesarios. Una tarde me encontré con el nigeriano y nos reímos juntos del incidente del toro. Me dijo que había disfrutado mucho con la cara de espanto de los 3 albañiles españoles al ver cómo se subía el andamio. Usó en su precario castellano la palabra disfrutar varias veces. Al parecer lo trataban bastante mal. Lo llamaban siempre a los gritos y decían cosas como, por ejemplo, esto no es África, aquí no se viene a cazar leones, etcétera, etcétera. Hicimos una fotografía con mi cámara digital que fue sacada por otro compañero en una de las últimas plantas de la construcción. En la imagen yo salía sujetándolo a él como si fuera un bebé. Obviamente se adivina que no era un hombre demasiado grande. Él me pidió que por favor la imprimiera y le hiciera una copia para que pudiera enviársela a la familia en Nigeria, a la cual llevaba años sin ver. La pasábamos bien, dentro de lo que cabía en aquel duro trabajo. Pero, siempre hay un pero, aquello que parecía un trabajo estable estaba como siempre a punto de cambiar. Aunque llevaba meses de retraso, la obra se acercaba a su final definitivo, y nosotros, pertenecientes a una empresa que solo nos había contratado como peones con contrato de obra, estábamos próximos a quedarnos en la calle. Paco era uno de los encargados más severos en aquella obra, pero sin embargo a varios de nosotros terminó por tomarnos afecto, quién sabe por qué, y no tardó en sentirse molesto por nuestra situación. La verdad que a mí me sorprendió sobremanera su implicación para con nosotros. Tan grande era por aquel entonces mi desconocimiento de la forma de ser y de trabajar españolas. La cuestión fue que por su iniciativa habló con el encargado de otra obra de las obras que tenía su empresa y nos envió, un día antes de terminar nuestra tarea en el edificio, a nuestro puesto de trabajo. Nuestra empresa no tuvo ningún inconveniente en que nos mandaran aquella nueva obra. Es más, ni siquiera se escuchó opinión suya al respecto. Curioso fue que a ninguno de nosotros nos llamara la atención el poco interés que mostraba nuestra empresa por nosotros, sus trabajadores, pero en breve veríamos lo caro que íbamos a pagar nuestra falta de atención. Y fue así, como a la semana de comenzar nuestro trabajo en la nueva obra, comenzó a correrse el rumor de que a ninguno de nosotros nos habían ingresado los 250 euros de nómina que, todas las semanas, aparecían en nuestras cuentas bancarias.
Y lo que había sido un rumor se fue incrementando en una espesa capa de dudas, ya que varios compañeros trataron infructuosamente de comunicarse con nuestra empresa. Simplemente no atendían el teléfono, ni abrían la puerta, porque ya a esta altura algunos compañeros se habían acercado hasta la oficina. Y el correr del tiempo terminó por confirmarnos lo que todos temíamos: la empresa había desaparecido. Entre la confusión, algunos compañeros decidieron directamente dejar de ir a trabajar. Otros, entre los que me encontraba yo, seguimos unos días más. Nuestros nuevos encargados, ya que la nuestra era una empresa subcontratada, nos alentaban a seguir viniendo todos los días a trabajar, aludiendo a la posibilidad de que su empresa podría hacerse cargo de los días que nos debían, y con suerte hasta podrían contratarnos. Por propia iniciativa, había comenzado por aquel tiempo a buscar trabajo, y a los pocos días recibí respuesta de una agencia, de similares características a la que me había estafado, por lo que contesté a la llamada con cierto recelo. Le hablé directamente al empleado de la empresa temporal contándole lo que me había pasado, y él me dijo que no tenía que preocuparme, que su empresa era un negocio serio. Envuelto en un mar de dudas, como quien dice, abandoné mi puesto de trabajo y ocupé el otro que me daba, de la misma índole, solo que con más sueldo, ya que había que trasladarse hasta Martorell, que quedaba a 45 minutos de Barcelona. Era la primera vez que trabajaba legalmente en España y me estafaba. La empresa había quedado debiéndome cerca de 400 euros. Mucho peor fue, según me enteré luego, la suerte de varios de mis compañeros. Tanto ellos como yo recurrimos a la justicia y nos asignaron un abogado de oficio, es decir, gratis. No volví a encontrarme con ellos, por lo que no sé qué suerte corrieron, pero lo que pasó conmigo fue lo siguiente. Mi abogado entabló una demanda a la empresa, lo cual me pareció inútil si ésta había desaparecido, pero yo tal vez había olvidado que ahora vivía en España y las cosas muchas veces funcionaban legalmente de otra forma. La cuestión fue que el proceso, que en total duró 2 años, dio como resultado que gané el juicio, no ya contra la empresa existente, sino ante el Fondo de Garantía Salarial del Estado. Pero durante esos 2 años tuve que ir infinidad de veces para firmar esto o aprobar aquello, a tal punto que me fastidió el asunto que estuve a punto de dejarlo. Pero por suerte no lo hice. Como dije, 2 años después, y mientras trabajaba en Calpe con Iván, recibí una llamada de la secretaria de mi abogada en donde me decía que finalmente tenía el dinero del juicio que había ganado. La sorpresa me la llevé cuando al volver a Barcelona, pues en Barcelona vivía por aquel entonces, me encontré con que mi abogada me entregaba 1.300 euros de los 400 que me debía la empresa. La cosa no podía haber salido mejor. El dinero alcanzó para comprarme mi primera filmadora y hacer un viaje a París con Laila. Pero bueno, si he nombrado a Laila, quiere decir que me he adelantado demasiado en la historia, pero se justifica pues quise dejar acabado el asunto del problema que tuve con la empresa que me había estafado. Ahora retomemos el punto donde comienzo, lleno de dudas, a trabajar en Martorell. El trabajo que tenía que realizar era como el anterior, de peón de la construcción, es decir, terriblemente monótono y duro. Pero debía trabajar, no conozco otra forma de subsistir en una ciudad. Era noviembre, y pese a los problemas que había tenido con mi anterior empresa, mi fascinación por Barcelona no había disminuido desde el primer día. Es más, no había dejado de crecer a medida en que me metía más y más en sus entrañas. Aunque se podría decir que estaba saliendo con aquella chica que mencioné en su trágica violación, me encontraba demasiado eufórico para estar en Barcelona y me di cuenta de que tenía que salir solo para investigar aún más lo que escondía. Por supuesto que esto no es más que una excusa para conmigo mismo. Lo más honesto sería decir que no estaba lo que se dice enamorado de ella, ya que de estarlo no hubiera existido problemas en conocer la ciudad a su lado. O podríamos decir también, en este paréntesis en el que huelga decir observo los escritos precedentes con una década de tiempo de reflexión, ya que ese tiempo es el que ha pasado hasta este punto en donde, una vez más, me dedico a la corrección de los textos que narran mi vida. En aquel 2004, Barcelona me ofrecía una multiplicidad de aspectos que me intrigaban de modo que me resultaba imposible el no intentar descubrirlos. Y no sabía por entonces lo que hoy me queda claro, y le quedará claro al lector minucioso que se tome el trabajo de entretejer la suma de acontecimientos que vienen sucediéndose en lo que va de este libro, el cual yo mismo he decidido llamar autobiográfico. Siendo como soy, un espíritu que asentó su identidad en los diversos lugares en los que se vio obligado a vivir, encontré en una ciudad cosmopolita como Barcelona el lugar que sentía como propio.
De ahí ese afán de búsqueda, de exploración de sus calles y misterios, pues la intención de descubrir hasta el último de sus rincones no tenía otra intención que descubrirlas en mi propia persona. Aquello que deseaba aprender hacia afuera era proporcional al interés de lo que estaba adentro. Y, si bien pensaba que había llegado a lo que se dice el fondo, a la fibra más íntima de la esencia de la ciudad, siempre un nuevo destello, una nueva particularidad me revelaba como si fuera un cachetazo que no sabía en realidad más que algunos datos superficiales, que por lo demás parecían ser siempre huidizos, nada más los descubría, como esos erizos de mar que se escogen cuando uno les pone el dedo encima. ¿Qué sabía yo mismo del muchacho de 30 años que era por entonces? ¿Que era un músico mediocre en busca de conseguir algo con la música? ¿Qué demonios quiere decir en el fondo esto? El asunto último al cual perseguía era la definición clara de lo que yo era como persona y las limitaciones e inclinaciones de mi personalidad. Años han pasado desde las vivencias que pasé en los más de 10 lugares que me tocó vivir en Barcelona. Y así como gasté la suela de incontables zapatos atravesando sus veredas intentando asir su esencia para aprenderla, así insisto aún hoy en hallar ciertas respuestas en cuanto a los accionares de mi carácter, el cual me resulta todavía un enigma. Pero esta reflexión es prematura para el narrador actual, y no conviene detener demasiado la acción en este punto en donde comienza a ponerse buena. Continuemos.